slide no se nos trabe otra vez en esta ocasión. Y espero que no. Bueno, vamos a ver en un momento la clase del día de hoy. Las diferentes teorías respecto a la creación del hombre, a la aparición del hombre sobre la tierra. ¿Sí? Uno de los puntos que vamos a analizar, que es respecto al día de hoy, es el creacionismo. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, en concreto, el creacionismo, la evolución, bueno, a partir de ahí, y la teoría sintética de la evolución. Sí, son los puntos con los que vamos a trabajar el día de hoy, a ver algunos términos importantes que pudieran venir en el examen. Y vamos a ver entonces, bueno, el creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina, es decir, que un Dios creó al hombre y y de ahí fue reproduciéndose y llegar al punto en el que estamos el día de hoy. Para los creacionistas de la Tierra Joven, esto incluye una interpretación bíblica literal, tal cual, de la narrativa acerca de la creación. En la Biblia cristiana podemos verlo en el Génesis, en donde narra pues la creación del hombre por parte de Dios. Y los creacionistas, quienes apoyan, bueno, esta teoría, rechazan la teoría científica de la evolución, es decir, que el ser humano aparece en la Tierra a partir de una molécula y se va desarrollando y va evolucionando a través de los años. Mientras la historia del pensamiento evolutivo se desarrollaba a partir aproximadamente del siglo XVIII, como 1750, 1760, varias posturas apuntaron a reconciliar las religiones abrámicas y el Génesis con la biología y otras ciencias desarrolladas en el occidente cultural o en la cultura occidental. ¿Qué es lo que trataron de hacer? Bueno, ya para 1750, 1760, los creacionistas habían rechazado durante mucho tiempo la idea de que el ser humano había aparecido de una manera, vamos, al azar, ¿sí? A la pura suerte que ocurrió, vamos, apareció el ser humano y punto. Ya para 1750, 1800, algunas personas ya decían, bueno, es que Dios de alguna manera tuvo que hacer las cosas y las hizo de esa manera. O sea, ya empezaron a tratar de juntar una idea con la otra para darle más peso al creacionismo y a darle exactamente una explicación científica. Trataron de juntar ciencia y religión. Darwin, por su lado, ignoró, vamos, todas estas ideas religiosas y él siguió trabajando con lo que él veía, con lo que él se daba cuenta, ¿sí? Con lo que él encontraba. O sea, no rechazaba la idea creacionista, pero tampoco se apoyaba en ella. Simplemente él buscaba conocer el mundo natural y el funcionamiento del mismo mundo natural. Ante estas ideas, pues él dejó la escuela de medicina y entonces se convirtió en un pastor anglicano, o sea, se metió ya de lleno a la cuestión religiosa y se convirtió en pastor anglicano. Él quiere observar el mundo, entonces aprovechó la invitación que le hizo un maestro suyo, se llamaba John Stevens Henslow, en 1831, ya entrado el siglo XIX, para que lo acompañara en una expedición alrededor del mundo. El barco en el que iban a viajar se llamaba HMS
Beagle. Se escribe B de bueno, E-A-G-L-E, Beagle. Este viaje duró 5 años. Durante este tiempo, Darwin, siendo pastor, se formó también como naturalista y recopiló información suficiente con la que apoyara su teoría de la evolución. O sea, él agarró lo suficiente, lo que pudo encontrar, se dio cuenta del cambio de muchas especies, y pudo hacer comparaciones. Comparó, por ejemplo, la flora y la fauna de las islas Cabo Verde y Galápagos, ¿sí? Y descubrió que las semejanzas entre los organismos que habitaban esas islas eran muy pequeñas, Se le hacía extraño, dado que las primeras islas se encuentran cercanas a la costa de África y las segundas a las del Ecuador, o sea, bastante retiradas, como para pensar que hubieran podido llegar volando de un lado a otro, ¿sí? Él no tenía en cuenta, vamos, en ese tiempo, que los continentes se desplazaban poco a poco por la superficie del planeta. No se alcanza a percibir, vamos, este desplazamiento, sin embargo, se da, ¿sí? Se da. Milímetros van avanzando a través de los años y se van retirando unos de otros. El cambio de clima, el cambio de área, provoca que pues las especies empiecen a cambiar su estructura, su forma, para poder sobrevivir. Entonces, él, al no darse cuenta de estos cambios, solamente anotaba sus experiencias. Dentro de estas experiencias, se fijó mucho en unas aves que se llaman pinzones, del archipiélago de las Galápagos. Se dio cuenta que eran diferentes en cada isla, ¿sí? Estas especies eran muy similares en forma y tamaño, que permitían identificar a todas las especies como pinzones, pero tenían una variación en la forma y en el tamaño de sus picos. O sea, no eran exactamente idénticos. Entonces, la forma de todas las aves podría indicar un origen común, pero están aisladas entre sí por el océano. O sea, no podían volar unas de un lado a otro. Por lo que supondría que habrían estado separadas por una barrera geográfica, tal vez por mucho tiempo. Fue Malthus, un tiempo más adelante, que hizo un ensayo sobre el principio de la población. Él afirmó que las personas se reproducen más rápido que los alimentos, dando origen a su ensayo. Esto Malthus ya lo hizo buscando también otra explicación respecto a los seres humanos. Esto, al darse cuenta de este crecimiento, hizo sus ensayos sobre el principio de la población. Entonces, marcó dos postulados. El primero, la población, cuando se ve limitada, dice, aumenta en progresión geométrica. De 1 sube a 2 y luego se multiplica a 4, luego 8, 16 y 32. En periodos anuales, de tal forma que se duplican cada 25 años. O sea, cada 25 años hay el doble de población en el mundo, según la teoría de Malthus. Y en el postulado 2 dice que los alimentos en circunstancias favorables solo aumentan en progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en lugar de 1, 2, 4, 8, 16. O sea, es más lento. Basado en estos cálculos, Malthus afirmó que a menos de que se tomaran medidas drásticas, llegaría el momento en que los alimentos no alcanzarían para todos. Y no estaba muy equivocado. Si vemos las dificultades que hay en la actualidad para llenar la población de alimentación, pues es bastante grande, ¿no? Entonces, su idea que tuvo para frenar este crecimiento entre población y alimentos, propuso que los matrimonios no se celebraran tan jóvenes, o sea, los 15, 16 años, 17, dijo que no, que se esperaran mucho más tiempo. Esto disminuiría la población, y buscando, bueno, suponiendo que se prohibieran las relaciones sexuales previas al matrimonio, para que no hubiera procreación antes del matrimonio. Entonces dijo, con esto solucionaríamos nosotros
el problema del crecimiento de la población, y entonces sería posible alimentarnos con la producción de alimentos natural. Sin embargo, bueno, hoy nos damos cuenta que estamos luchando por hacer que crezcan los alimentos, que se multipliquen por medio de técnicas científicas. El resultado de su teoría llevó a una lucha entre la población y la oferta de los alimentos. No estaba él muy de acuerdo con la política de Estado que brindaba apoyo a los más necesitados, porque según él, lo único que se lograría sería que en este sector social aumentara la población. Dice él, si el gobierno ayuda a los más pobres, pues ellos se van a multiplicar. Entonces vamos a tener más pobres después a los cuales tenemos que ayudar. Bueno, pasó mucho tiempo para darse cuenta que su teoría era errónea porque tenía errores de método, o sea, no era exactamente la producción como él había planteado. Él tenía una idea del crecimiento de la población muy diferente al que realmente es. Además, su moralidad, su manera de ver las cosas desde el punto de vista moral, lo hizo perder de vista que ya existían técnicas de control de natalidad, aunque muy limitadas, y también subestimó los avances tecnológicos de la tecnología y de la agricultura. Bueno, él, digamos, no contempló estas situaciones, pero desde su punto de vista, en su espacio y en su tiempo, pues definitivamente que él tenía mucha razón, ¿no? Él definitivamente tenía mucha razón, y obviamente el tiempo pues viene a darle a él la contra, pero sin tomar en cuenta. Si Darwin, Wallace hubiera sabido de lo que se está trabajando ahorita, pues entonces, o de cómo la ciencia ha avanzado y los métodos anticonceptivos que hay en la actualidad, pues hubiera propuesto otras soluciones. Sin embargo, lo que él observó, pues era una realidad, ¿sí? Ambos, Wallace y Darwin, concebían la teoría, concebían esta teoría de una manera muy particular. Sin embargo, en particular Wallace, que es el padre de la biogeografía, es muy importante este término, la biogeografía, que describe la vida en determinadas zonas geográficas, publicó su trabajo sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse del tipo original, basado en sus investigaciones en América del Sur y el archipiélago malayo, donde exponía de manera independiente a Darwin su idea de la selección natural como mecanismo de cambio evolutivo. O sea que la selección natural, bueno, se refiere al hecho de que en el ambiente en que vivimos sobreviven siempre los más fuertes, los que tienen mayor capacidad de adaptarse a los cambios y a las zonas geográficas. Esto va provocando un cambio evolutivo, obviamente, ¿sí? Sin embargo, las investigaciones de ambos tienen muchas coincidencias, a pesar de que mantenían comunicación constante, no trabajaron juntos con sus ideas. Llegaban quizá a las mismas conclusiones, pero no compartían sus ideas. Y esto es interesante porque llegar a las mismas conclusiones quiere decir que pues los estudios que se van dando son confiables, vamos, porque los llevan a las mismas conclusiones. Y así es como se desarrolla la ciencia, definitivamente, ¿sí? Las teorías de Darwin y Wallace, ambos, postulan tres principios. Uno, los descendientes heredan los caracteres de los primogénitos, de los progenitores, perdón, de generación en generación. ¿Sí? Vamos heredando los caracteres de nuestros padres, cada uno. Si en una familia
los padres tienen el cabello lacio, pues sus descendientes también van a tener características de pelo lacio durante varias generaciones. Va a ocurrir lo mismo con el color de los ojos. Si es alto, delgado, gordito, etc. En el proceso de la herencia, el principio número 2 dice que en el proceso de la herencia ocurren variaciones espontáneas, a ciegas, o sea, pueden ocurrir diferentes, por eso no todos somos iguales. Por ejemplo, él decía, en un cultivo de rosas rojas, se puede encontrar un rosal que produce rosas con color rojo más brillante que las demás. Eso no significa que su adaptación al medio sea mejor que las demás plantas. O también que en una familia de caballos puede haber un ejemplar más veloz que otros. Y eso no significa que ese caballo va a heredar la condición de velocidad a sus descendientes. Hay cosas, o sea, que se pueden desarrollar de manera independiente y mueren en uno mismo y no son hereditarias. ¿Sí? Por eso en una familia de varios hijos resultan haber algunos más inteligentes o más capaces de desarrollar que otros, porque cada uno va desarrollando sus características principales. Tomen en cuenta ustedes, por ejemplo, si son hijos de familia grande, pueden analizar y ver si entre todos sus hermanos o incluso sus, sus primos tuvieran las mismas características o fueran igual de capaces o semejantes de capaces, pero se van a dar cuenta que hay quienes no les interesa el desarrollo, simplemente dicen, yo me conformo con trabajar, con tener una chambita para irla pasando y punto. Hay quienes no, son más ambiciosos, entonces esto ya no es cuestión de que sea algo hereditario. Se puede influir en los hijos para que tengan ciertas características luchonas, pero no se va a heredar definitivamente algunas cosas. Otras sí, probablemente, pero no en general, ¿no? El postulado 3 dice que existe reproducción diferenciada en los individuos de una población. Existe reproducción diferenciada en los individuos de una población. O sea, no todos los individuos de una misma población se reproducen con el mismo éxito. Algunos dejan más descendientes que otros e inclusive hay individuos que no dejan descendientes definitivamente. Carlos Darwin decidió presentar su trabajo en la reunión linneana de Carlos Linneo de 1858 y se publicó un año después con el nombre de El origen de las especies. Busquen este texto, El origen de las especies, en PDF en internet, lo van a encontrar, para que le den una leída más o menos y se enteren qué fue lo que publicó Darwin en esa publicación. Y habla respecto a la selección natural o la preservación de las razas favorables en la lucha por la vida, la cual le fue dando un giro total a la concepción de la evolución hasta entonces aceptada, pero definitivamente, en la actualidad tenemos ya definidos muchos conceptos respecto a la evolución, que si bien no está 100% esclarecida, sí tiene mucho ya de avance científico y conocimiento. Ya sabemos que una o dos generaciones o tres generaciones difícilmente van a describir o se le van a notar rasgos de evolución a las especies, ¿sí? Sin embargo, ya más generaciones pudiera haber algunos cambios. ¿Sí? Se ocupan miles de años para poder notar y ver un cambio definitivo en la evolución de los hombres, por ejemplo. También de los animales. Depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Entonces, algunos conceptos importantes que vamos a manejar y que ya les compartí y que pudieran venir también en su examen es algunas palabras como líquen, líquenes o el líquen. ¿Qué es un líquen o qué son los líquenes? Los líquenes son grupos de organismos constituidos por un alga y un hongo que viven en asociación simbiótica, están juntos, se pegan, vive uno del otro. El hongo le da una estructura que puede proteger al alga
de la deshidratación y de las condiciones desfavorables, mientras que el alga sintetiza y excreta un hidrato de carbono específico que el hongo forma y utiliza como alimento. O sea, uno protege al otro porque le conviene y porque se ayudan mutuamente. Esos son los líquenes. Son dos, mm, dos plantas que se juntan y se alimentan una de los desechos de la otra. La mutación no es lo mismo que la evolución. La mutación son cambios que sufre el ADN. Y aunque en una mutación puede haber cambios de una generación a otra, deben pasar varias generaciones para que se dé un cambio realmente evolutivo. Me llama la atención a mí en la actualidad, ahorita con las vacunas que están, que nos están poniendo. Vamos, curiosamente, le tenemos mucho miedo, porque dicen, es que va a modificar mi ADN y me va a afectar, y yo no voy a permitir que me afecte a mí en mi ADN. Sí, me llamó la atención a mí esto, pero también me llamó la atención, hasta conseguí una caja de cigarros, ¿sí? Conseguí una caja de cigarros vacía, perdón, ¿sí? Vacía. ¿Cuál es el objetivo? Ver cómo a veces somos contrarios a la manera de pensar y de actuar. Mucha gente tiene miedo de que la vacuna modifique su ADN. Sin embargo, si ustedes ven lo que dice ahí, contiene benzopireno, potente agente cancerígeno que causa daño genético y mutaciones en el ADN. Entonces, si esto ocasiona mutaciones en el ADN, ¿por qué a esto la gente no le tiene miedo? O sea, es bastante curioso. ¿Por qué? Pues porque decimos, bueno, la vacuna no me la voy a poner porque me va a hacer cambios en mi ADN y yo quiero permanecer así como nací. Pero hay gente que es bastante fumadora y no se quiere poner la vacuna porque le va a afectar. O sea, a veces somos bastante contradictorios, ¿no? Un poco complicados que somos. Entonces, la mutación son cambios que sufre el ADN y tarda en manifestarse. Pero las mutaciones sí se pueden dar de una generación a otra. El cambio genético no. ¿Sí? El flujo génico, que pudiera ser otro de los conceptos que van a venir en su examen, es el traslado de genes de una población a otra. Por ejemplo, el polen que se jala de una flor, se lleva a otra, nos va a dar un fenómeno que se llama recombinación. Recombinación puede ser que también venga en su examen. Y la recombinación se refiere a la combinación de genes de una especie con otra. Por eso nosotros de repente vemos algunas plantas de un color, con flores rojas, y alguna o dos flores por ahí blancas, en medio de un puño de flores rojas. Misma planta dando flores blancas, porque la característica de la flor no viene directamente de la planta, sino de la flor misma, dependiendo el insecto que la haya polinizado. ¿Sí? Y bueno, esto va generando nuevas características genéticas. Ustedes se fijan, hay plantas, hay flores que tienen rayitas rojas, rayitas azules, rayitas moradas. Es por esta combinación que se dio de acuerdo a la polinización, ¿no? Entonces, la biodiversidad, otro de los temas que es bueno que ustedes apunten. Si no, bueno, en las diapositivas que les envié, en la última, 1A3 me parece que se llama, ahí van a ver ustedes estas características. La biodiversidad viene del inglés biodiversity, que son ellos los que inventaron este término. Es la contracción de la expresión biológica diversity, es decir, diversidad biológica.
ecosistemas, otro concepto muy importante. ¿Qué es un ecosistema? Es la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí y su desarrollo está en función de los factores físicos de un mismo ambiente. La embriología. La embriología es la ciencia que estudia la formación y el desarrollo de los embriones. ¿Sí? La embriología, tomen muy en cuenta. La sistemática. ¿Qué es la sistemática? Estudio de la clasificación de las especies con respecto a su historia evolutiva. Esa es la sintética, este es el otro concepto. Ya vimos ahora, la teoría sintética. ¿Qué dice sintética de la evolución? O sea, ¿cómo surgió el ser humano en la Tierra y cómo ha ido evolucionando? Bueno, a partir de la publicación de Darwin, las de los se entienden consultado de la herencia, modificaciones de estos comunes. También se establece la clasificación refleja las relaciones evolutivas. Esta teoría manifiesta que la evolución también fue manipulada por el hombre de manera involuntaria al influir en las especies genéticamente durante momentos como la evolución industrial. Y no más ahí, o sea, ante el beso del hombre mismo, el ser humano ha provocado un cambio, por ejemplo, en animales. Domesticarlos provoca un cambio sintético, evolución de los animales. Cuando domestica a los animales, el mismo ser humano se encarga de alimentarlos. Los caballos, por ejemplo, tienen que andar en las praderas buscando alimento o buscando agua. Y también tienen que andar defendiendo a los demás para sobrevivir. Ya lo cuidan, ya lo tienen en un corral. Los perros, que son descendientes de los lobos, fueron domesticados hasta convertir en animales muy sirvientes, mascotas. Y ahora tenemos perros que definitivamente no tienen ninguna opción en la casa. Son simplemente un animal que estamos alimentando. Pero ese animal tiene instintos naturales. Y eso no es tan fácil en su cabeza. Sin embargo, provocado nosotros una sintética, hemos provocado una evolución por gusto, a lo antojo. También, alguna vez ya menos duros, menos. Entonces ellos se van adaptando genéticamente al estilo actual. Y cuidado, digo, pues es bueno darnos cuenta. ¿Cómo estamos siguiendo directamente también nosotros en la naturaleza? Tener los pajaritos encerrados, perritos que nacen en cautiverio, acostumbrados a ir ahí. Su mundo es cuando los usamos, no sabe qué hacer en un ambiente. Eso se va a volar alto, por sí. Pero después van a comer al lugar que ansa de que no lo y eso, pues cuando los matan. Este punto de vista, a un gran campo de investigación para los científicos, junto con la ley de herencia y Mendel, todos los personajes, contribuyó de la evolución del hombre. La sintética, entonces, es esta, que de alguna manera cambio de los animales y eso de las plantas. La paleontología, que es la ciencia que estudia los restos óseos vivos, de seres vivos, tiene que ver con la sintética. Esa la paleontología nos da cuenta que el hombre manipula de alguna manera la vida de los por fuerza, está influyendo en su desarrollo evolutivo y en su evolución, definitivamente, ¿no? Creo que no me están viendo, parece que ya se trabó esto, ¿verdad? A ver, yo creo que por el celular me van a poder seguir viendo. Por aquí por el celular me van a poder seguir viendo, vamos a tener mejor comunicación. ¿Sí? Ok, entonces, decíamos respecto a la teoría sintética que consiste en relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética. Esta combinación de las teorías se hizo hasta las primeras décadas del siglo XX y sus principales representantes fueron Theodosius Dobzhansky, Ernest Mayr, George Simpson, George Layard, Stebbins, Julian Huxley. Pues. Vean ustedes el material que les envié, la 1A3,
trae estos nombres que son muy importantes que pudieran venir también en su examen. Son conceptos e ideas muy, muy necesarias, ¿sí? Que les invito pues a que les den una vista, ¿no? La teoría sintética también se conoce como neodarwinismo. Dice que los mecanismos de la evolución se dan a partir de la selección natural. Los orientan mutables a su estructura. Aparece este fenómeno en el que tenía en el pie. Esta estructura se procede. Si uno de los, perdón, si los otros no, la probabilidad de que los tenga el 40%. ¿Sí? Que manifestarse años después. Ocurre este tipo de ojos azules. El abuelo o el velo del padre era el que te azules. Pues decir ya no, es mucho tiempo de ahorita, pues esto de fenómeno ocurren, se llama gen recibo. Los genes recibos evocan características de las personas. Un gen recibo se manifiesta en la sexta generación. Pues una persona que pelo ser que los hijos de sus hijos y de los hijos antes también van a perder un individuo un mismo carácter que confiere a un negocios de los padres carácter o de alelo mucho con esto de la de en su representa al todos ustedes es el gen que fenotice el gen recesivo muchos años y ya se dijo, ¿sí? Cada uno tiene un par Tomás hizo de se viene alelo que en las características de la persona locus es de un es del lugar de un cromosoma gameto cada una de las femeninas son unirse forman el gameto o no son gametos huevo plantas también es la especie en un mismo sección la estructura de conducta de van a ver es importante que claros las leyes de Mendel la ley de la uniformidad que surgen en generación y que son plantas puras por una sola ciencia eterna fenómeno los padres en tal la características de la primera el padre que puedo y el carácter recesivo sí características de los hijos por ejemplo no tiene a mi mamá son sus dominantes una ley de la segregación dice la de las plantas que surgen de todo entre dos puras difiere original unas cuantas partes de apariencia y un cuarto extensiva las características de un cuarto excesivo 4 que ellas salgan en mi perdida dando características sí pero vamos que características hablando que 3 es en más características y si quieres entonces más características pero si abuelos tatarabuelos por lo tanto, de los dos también, el embrión debería tener características genéticas necesariamente. Ocurre que durante normalmente características de así y el principio de conviviente. Los miembros de diferentes bien o convendientes forman los gamocigotos, características corrientes. En el caso es una combinación de forma independiente, formar 4 en igual los seres humanos van perdiendo el tiempo. ¿Sí? El ser humano va perdiendo características, poco a poco va perdiendo características y, y, y va recuperando otras que se quedaron guardadas por ahí. O sea que entonces las características de mis hijos no van a tener nada más características de mi